Vale. Muy buenos días a todos. Bueno, ya estamos en la penúltima clase del curso sobre historia, memoria y usos sociales del pasado. Y bueno, aprovecho para empezar la clase a compartirles un poquito cómo está estructurada la clase de hoy día. Bueno, si entran al aula virtual, entonces, ahí están previstas las dos sesiones, la 17 y la 18, sobre el desarrollo tecnológico de la fotografía y la evolución de sus usos en línea general, en un sentido amplio. En realidad, algunos temas que trataremos hoy ya los hemos anticipado y los hemos analizado en la última clase, que resultó muy densa, ya lo sé, ya hice mea culpa en su momento, y para balancear un poquito, la clase de hoy no será tan densa como la anterior, o sea, la he pensado, digamos, diferentemente densa, en el sentido, no les quiero machacar, entre comillas, con una larga explicación como la semana pasada, sino vamos a ver un PowerPoint ligerito que integra, como les decía, lo que hemos hablado la semana pasada, y luego tenemos una serie de actividades, es decir, esta clase que se basa sobre todo en el desarrollo tecnológico de la fotografía, necesariamente tiene toda una serie de recursos relativos a videos para que puedan familiarizarse con diferentes tipologías documentales fotográficas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la fotografía, desde que se inventó la fotografía hasta prácticamente, digamos, abarcando simplemente la época digital, digamos, hasta los años 60, 70, principio de los años 80 del siglo pasado. Entonces, como pueden ver, tienen una lectura que yo he puesto como obligatoria, pero señores, léanla como con la tranquilidad de una lectura de placer, ¿no? No se preocupen porque evidentemente es una lectura que en cierta medida intenta integrar lo que hacemos durante la clase, pero en ningún momento será objeto de evaluación, porque como saben, la evaluación se basa siempre sobre dos elementos: dos puntos sobre la participación en los foros y actividades que están en la página, en el entorno virtual, en el aula virtual, y los otros tres puntos será sobre el trabajo crítico sobre las películas que verán. Entonces, como les decía, bueno, aquí está el PowerPoint que ya podrán descargar con tranquilidad, y aquí tienen toda una serie de videos que integran lo que trataremos en el PowerPoint. Evidentemente no tiene algún sentido que las veamos conjuntamente, porque sería una pérdida de tiempo y una tortura peor que la de la semana pasada, sino que se tomen su tiempito y que vayan viendo estos videos que son muy ilustrativos de las características, sobre todo, de las que llamábamos características extrínsecas del documento fotográfico la semana pasada. Es decir, el así llamado análisis morfológico del documento fotográfico. Entonces, hasta llegar aquí, que en este enlace que ven aquí, lo ven todos, la sal de la Tierra, aquí finalmente podrán, si le dan abrir en otra pestaña, eso, no sé si lo ven, les aparecerá la película. Yo lo he probado aquí, la conexión en la universidad es perfecta y la película se puede ver muy bien, sin problema. Sin embargo, si van a tener problemas de conexión, alguna cosa, por favor, me comentan, ¿sí? Y vamos a ver si vamos a encontrar alguna forma como para poder ver la película. Se trata de una película, bueno, ya eso ya se lo voy a explicar después. Y antes de, una vez vista la película,
hay un foro de debate como la vez anterior, donde ustedes pueden hacer una observación, una intervención original sobre la película y también intervenir y debatir con vuestros compañeros. Como saben, esa es la forma para mí en que se puede mejor suplir a la falta del debate en el aula presencial. ¿Vale? Entonces, entonces básicamente así está estructurada la clase actualmente. Entonces, repetimos, hay una lectura que complementaria, es obligatoria, pero yo la considero complementaria. No se preocupen. Los PowerPoint que de pronto les voy a enseñar. En los PowerPoint, aquí hay toda una serie de videos que integran el PowerPoint. Sin embargo, les comento que algunos de esos videos también tienen los enlaces en el mismo PowerPoint. Y en el mismo PowerPoint hay más enlaces. Entonces, si le empiezan a tomar cariño al tema de las tipologías fotográficas, pueden ver todos los videos que les sugiero en este tipo en esta clase. Y finalmente tenemos la película que es un documental que no recuerdo cuánto dura, vamos a ver. Vamos a ver, más o menos debería durar. No lo veo, no tengo la duración. Pero es bastante, sí, Ahora sí, 2 horas, casi sí, 2 horas, 1 hora y 50. cuenta. 1 hora y 50. Esta película es más larga que la que veremos la semana que viene. Es más larga, es más densa y es muy impactante. Pero bueno, eso ya se lo voy a comentar después. Entonces, si queda todo claro, podemos proceder con la explicación de los PowerPoint. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, vamos a ver las tipologías documentales. Aquí tenemos, ¿vale? Un momento que tengo que arreglar. Vale, entonces, la fotografía nace, como hemos dicho varias veces, alrededor del 1821 y 1831. No hay una fecha definitiva. Digamos, son un periodo de 10 años durante los cuales diferentes experimentadores de estudios de óptica empiezan a hacer intentos de conseguir una imagen fija grabada a través de un dispositivo óptico, grabada en elementos químicos, básicamente. La dificultad de la época eran muchas, porque evidentemente se estaba experimentando con materiales extremadamente ¿cómo podría decir? Que no lograban tener una imagen fija, perdurable en el tiempo, y entonces se experimentaba cualquier tipo de material en esta época. Los grandes pioneros en este sentido hay dos personajes, dos franceses concretamente. El primero es Joseph Nicephore Niepce, quien realmente realiza los primeros intentos de realización de una imagen fotográfica, y luego este invento que prácticamente realiza Niepce fue mejorado y patentado, básicamente eso, por otro francés que es Louis Daguerre. De hecho, el primer artefacto fotográfico tendría el nombre de daguerrotipo. En función de la patente que Louis Daguerre realizó para conseguir derechos sobre este tipo de invento. Sin embargo,
estos famosos 10 años de los que les hablé, 1821, 1831, ¿qué es lo que concretamente pasaba? Básicamente teníamos una situación que el contexto sociocultural ya lo vimos en su momento cuando hablamos del positivismo, de la revolución industrial, de una sociedad proyectada hacia una confianza extremada hacia la tecnología, etcétera, etcétera. Pero esa nueva tecnología que nace de la revolución industrial se basaba en estudios antiguos. De hecho, el mismo principio de la fotografía es el principio de la cámara oscura, que pueden ver aquí ilustrada en esta primera lámina, y aquí también tiene un primer enlace que pueden ver tranquilamente en casa después. Entonces, la cámara oscura es la formación, ¿cómo se define la cámara oscura? Es la formación invertida de la imagen, consecuencia de la propagación rectilínea de la luz. A través de cualquier caja oscura, también una caja de zapatos prácticamente, con un agujerito en uno de los lados, tendrá el resultado en una situación de oscuridad total interna de una proyección de la imagen a través del agujero de una imagen invertida a través de este agujero. Basándose en este principio, digamos, la cámara oscura fue utilizada a lo largo del tiempo también por artistas y básicamente por artistas viajeros. Era la mejor forma para poder dibujar en cierta medida paisajes. Entonces, normalmente se llevaban objeto muy abultado a través del cual la imagen pasaba a través del objetivo, quedaba reflejada en un espejo interno a la caja y la imagen quedaba proyectada definitivamente en un cristal, digamos, ¿cómo podría decir? Mate, un poquito arrugado. Sobre este cristal normalmente el artista podía poner una hoja de papel muy ligero para poder ir dibujando la imagen proyectada. Entonces, Daguerre y Nietzsche se apoderan de este invento que llevaba una larga trayectoria. Existía desde, bueno, el descubrimiento existe de época pretéritas. En la antigua Roma, los griegos, los egipcios conocían el principio de la cámara oscura. Pero en los siglos, entre el siglo XVII y XVIII, prácticamente este tipo de invento venía utilizado a menudo por los artistas, incluso pintores o tal vez a veces también teníamos quienes se dedicaban al grabado, etcétera, etcétera. Entonces, desde este principio nace la fotografía en el momento que se entiende que a través de la óptica y del principio de la cámara oscura se puede utilizar, digamos, una base principalmente de carácter químico que reacciona a los efectos de la luz y transforma el material químico en imagen a través de un proceso que es el revelado fotográfico. ¿Vale? Entonces, volviendo a lo que desde este punto de partida, digamos, nos vinculamos un poquito a todo lo que tratábamos en la anterior clase, es decir, el análisis morfológico de estos tipos de documentos, porque cada tipología documental fotográfica está caracterizada por una compleja estructura material. Y toda esta compleja estructura material, aparte de tener un valor patrimonial, como bien es sabido, son objetos antiguos y por lo tanto resguardados por la ley,
pero no es simplemente el hecho de que sean antiguos, sino que todos los elementos que conforman al documento fotográfico en cierta medida añaden información sobre cómo fue producido, en qué ocasión. A veces tenemos elementos añadidos que permiten tener más información sobre quiénes han sido retratados, en qué ocasión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué les digo esto? No quiero en ningún momento que ustedes se vuelvan expertos en tipologías documentales fotográficas. Sin embargo, es importante discernir un poquito cuáles son las características de estas fotografías, sobre todo con el afán de ver, de analizar la fotografía en su conjunto y poder finalmente sacar informaciones relevantes para los fines de la investigación. Entonces, en línea general, este análisis morfológico de las fotografías, podemos identificar tres elementos que en cierta medida son constantes a lo largo del tiempo, desde el nacimiento de la fotografía hasta los años 80 o 90 del siglo pasado. Y estos elementos son los soportes, es decir, la base sobre la que se registra la imagen, ¿no? Y entonces entramos otra vez en la dimensión archivística de qué es el documento, básicamente un soporte sobre el que hay una información registrada y perdurable en el tiempo. Entonces, los soportes pueden ser de la más diferente naturaleza. Podemos tener soportes metálicos, soportes de cristal, soportes de papel, soportes de plástico, etcétera, etcétera. Inclusive se han dado fotografías impresas en piedras, imagínense. Entonces, hay un sinfín de soportes y luego hay otros dos elementos, los aglutinantes y el constituyente de la imagen, que esto han ido variando a lo largo del tiempo y cada tipología documental tiene su aglutinante y su constituyente de la imagen. El constituyente de la imagen básicamente es el componente químico que reacciona a la luz y los aglutinantes son el componente que permite mantener pegado al soporte el constituyente de la imagen. ¿Vale? ¿Hasta ahora todo bien? ¿Alguna duda, inquietud? Todo bien. Vale. Entonces, vamos a ver un poquito. Evidentemente, si tienen preguntas, por favor, me pueden interrumpir. Entonces, vamos a analizar un poquito más de cerca cada uno de estos tres elementos constituyentes de la imagen. Por un lado tenemos los soportes, ¿no es cierto? Lo hemos dicho. En la fotografía química llamamos soportes al material de base que sustenta la imagen. Perfecto. En la fotografía digital, el soporte, en cambio, se puede variar en función de si es un disco duro, si es un CD, si es un servidor, etcétera, etcétera. Los soportes de la imagen analógica pueden ser de dos categorías, opacos o transparentes. Los soportes transparentes pueden ser de diferente naturaleza. Ya nos vamos a acercar. Pero en línea general, quédese con esta información. Pueden ser opacos o transparentes. Opaco es para la impresión de la fotografía, ¿no? Básicamente. Transparentes pueden ser o negativos, ¿no es cierto? O las famosas diapositivas o slide, como quieran llamar. Entonces, los materiales opacos generalmente sirven para las imágenes positivas. Casi nunca se va a imprimir un negativo de forma negativa, sino el negativo se imprime con el afán de tener una imagen positiva, evidentemente. Los transparentes, en cambio, pueden ser soportes que se refieren a diferentes tipos de imágenes, bien negativas, bien positivas. Entonces, las tiras famosas de negativos que todo el mundo conoce, de la imagen invertida, digamos, donde los blancos se hacen negros y los negros se hacen blancos,
Básicamente, eso es un soporte transparente, pero que necesita un proceso de impresión fotográfica para tener una imagen positiva. En cambio, un proceso de un documento, digamos, positivo, transparente, es la famosa diapositiva. Los primeros soportes, como les decía, el tema de los soportes es, cada soporte determina casi una tipología documental. Hay un sinfín de soportes, no es mi afán con esta clase de hoy para que conozcan todas las tipologías documentales, pero sin embargo es importante un poquito ver cuáles son las tipologías documentales más difundidas, más famosas, más conocidas, sobre todo porque le tenemos que entender como objetos culturales resultado de una determinada, del producto tecnológico de una determinada época. Entonces, los primeros soportes, como les decía, son de carácter metálico. Normalmente tenían la imagen quedaba grabada en una chapa de cobre plateada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estas primeras categorías fotográficas, daguerrotipos y toda otra serie de procedimientos parecidos al daguerrotipo, tenían una característica, es decir, la imagen realizada fotográficamente ya era una imagen positiva, es decir, que se podía discernir tranquilamente los negros de los blancos normalmente, pero quedaba grabada a la primera impresión. Es decir, al primer disparo que daba el fotógrafo, disparo que tenía tiempos largos, como ya hemos hablado en la clase anterior, básicamente la imagen quedaba grabada en este soporte metálico. Luego se tenía que revelar, eso lo podrán ver con todos los detalles en los videos que he puesto en el aula virtual y en los videos que están también en este PowerPoint, los verán con tranquilidad para corroborar si Matteo Manfredi está diciendo verdades o esta mañana está diciendo cosas fuera de lo normal. Pero básicamente es decir que un disparo, una fotografía. La fotografía en soportes metálicos no se podía reproducir. Cada documento fotográfico que estaba que se producía se producía y se sigue produciendo, porque hay un revival de esas tipologías documentales muy desarrollado. Básicamente, todo tenía que realizarse en el momento del disparo para que la fotografía saliera correctamente. Entonces, en esta primera fase de la fotografía, ¿qué es lo que falta? La posibilidad de crear reproducciones fotográficas. En cambio, cuando nace el negativo, cuando ya sabemos que de una fotografía podemos tener un sinfín de copias fotográficas. Entonces, el soporte, hay otros tipos de soportes, no solamente metálicos, hay un soporte de papel, es decir, ha existido un soporte de papel, porque si tengo que ser sincero, me dedico a estos temas de la fotografía desde hace bastante tiempo. He visitado museos fotográficos, museos de la historia de fotografía, pero en mi vida nunca he visto una fotografía en soporte papel. ¿Por qué? Porque evidentemente el soporte papel aguanta menos a las injurias del tiempo. No, no es cierto. Es mucho más complicado el tema de la preservación. Imagínense lo que puede hacer conservar una fotografía en soporte papel del siglo XIX. Muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir. Entonces, aparte, bueno, hemos dicho metálicos, de papel. Luego tenemos los soportes de vidrio, que podían ser bien positivos, bien negativos, y en el caso que fueran positivos, normalmente estaban pensados para un uso colectivo
como las proyecciones actuales, digamos, ¿no? De un PowerPoint. En fin, la imagen en soporte positivo, en soporte de cristal, necesitaba un proyector para poderla ver en toda su dimensión. Finalmente, los soportes de plásticos es una invención, digamos, relativamente reciente con respecto a lo que es la historia de la fotografía, pero, digamos, se empiezan a difundir sobre todo a partir de los años 20-30 del siglo XX. De hecho, se acordarán en lo que vimos la semana pasada con las fotografías de guerra y la diferencia que existía entre las fotografías de guerra del siglo XIX, en cambio y las fotografías de guerra del siglo XX, porque la diferencia estaba marcada justamente por la existencia del negativo. Y que permitía la Segunda Guerra, a partir de la Segunda Guerra Mundial, de hacer un seguimiento, digamos, directo de los acontecimientos bélicos. Los aglutinantes, en cambio, ¿qué es el aglutinante? Ya se lo expliqué antes en línea general, es aquel material que permite el mantenimiento de la componente química en el soporte, digamos. Entonces, es el material que adhiere el compuesto que forma la imagen a la capa de soporte y eso es lo que se llama básicamente aglutinante. No todos los procesos tienen aglutinantes, eso también es verdad. Los más comunes tienen aglutinante. Entonces, ya que la imagen se forma directamente, algunos se forman directamente en el soporte. Bueno, aquí vamos a ver cuáles son los aglutinantes más difundidos en la historia de la fotografía. Básicamente son dos, en la historia de la fotografía del siglo XIX. Por un lado el collodion y por el otro la albumina. No es casualidad que el álbum fotográfico se llame álbum. El álbum nace de esta vinculación con esta tipología fotográfica que es la albumina. Entonces, el collodion, ¿qué es? Es algo difícil de conseguir actualmente, pero hay fotógrafos bastante locos como para producírselo personalmente en sus propias casas. Es un nitrato de celulosa disuelto en éter y alcohol, con diferentes grados de proporciones. A esta solución se añade los aluros. Los aluros son partículas de plata que reaccionan a la luz. Entonces, son aquellas componentes sensibles que formarán la imagen. Entonces, llamamos collodion al nitrato de celulosa, es decir, al que va enganchado sobre un soporte. En cambio, reservamos la denominación de nitrato o nitrato de celulosa para el nitrato plantificado, que ya no es aglutinante, sino soporte. Pero bueno, esa información es excesiva. La cosa que me importa es que sepan la diferencia, qué es el collodion y en cambio qué es la albumina. Si hemos dicho que la albumina es, o sea, del nombre albumina nace la palabra álbum fotográfico, bueno, ustedes también pueden imaginar de dónde viene la albumina. ¿Tienen una idea? Nadie se atreve a decir de dónde puede salir la albumina como aglutinante fotográfico. Básicamente, la albumina nace desde el blanco del huevo, el albumen. Entonces, hubo una época en que al lado de las tiendas de fotógrafos llegaban cantidades y cantidades y cantidades de huevos que los fotógrafos tenían que separar el blanco de la yema para crear este tipo de aglutinante. Entonces, básicamente, aquí.
La albumina proviene de la clara del huevo. Se ha utilizado mucho más para la realización de fotografías positivas que negativos. Es probable que el tiempo de la luz, bueno, tenga coloración, bueno, esa información es de más, pero bueno, hemos dicho el collodion, la albumina y por fin la gelatina. La gelatina nace de proteínas que se extraen de huesos, pieles, etcétera. Finalmente vamos a analizar un poquito el último componente del documento fotográfico, que es el constituyente de la imagen. Es decir, si no tenemos un elemento químico que reacciona a la luz, evidentemente, no tendríamos imagen fotográfica. Entonces, normalmente el constituyente de la imagen son haluros de plata, como les decía, pequeñas partículas de plata que reaccionan al efecto de la luz y transforman esta reacción química en la captación prácticamente de la imagen. ¿Vale? Hay diferentes tipos de haluros, hay diferentes procedimientos siempre que se basan con haluros por ennegrecimiento directo o indirecto. Eso ya es redundante para ustedes. Esas son informaciones tal vez que tiene que conocer más bien un técnico, etcétera, etcétera. Pero sobre estos tres elementos que hemos definido, es decir, soporte, aglutinante y componente de la imagen, esos tres elementos, aquí les he hecho un listado de las principales tipologías documentales. En realidad las tipologías documentales son muchas más de las que pueden ver aquí. Y también tendrán unas páginas, unos enlaces web que he puesto en este documento que si quieren pueden ir a averiguar cuántos tipos de tipologías documentales han nacido a lo largo del tiempo desde que la fotografía se inventó. Entonces tenemos daguerrotipos, ferrotipos, ambrotipos, negativos de albuminas, negativos al collodion, gelatinas sobre vidrio, negativos sobre plástico, etcétera, etcétera. Tenemos un sinfín de tipologías documentales. Aquí tienen dos videos de presentación sobre algunas de esas tipologías documentales que también los enlaces los tienen en la parte, en el aula virtual, y también tienen estas dos web donde les decía que pueden ver cuántas en realidad son esas tipologías. Son muchas más de las que, esa es una síntesis que he hecho en función de las tipologías un poquito más conocidas. Pero si tienen la curiosidad de profundizar un poquito el tema de las tipologías, les aconsejo revisar un poquito estas dos web. Entonces, aquí empezamos a ver un poquito las características de cada una de estas, las más relevantes. No se preocupen porque si no me matan. Entonces, aquí tenemos los daguerrotipos, que es la primera tipología documentales. Tiene un poquito de forma sintética algunos elementos con respecto a la historia, cuándo se inventó el daguerrotipo, qué tipo de procedimiento, cómo lo vamos a reconocer y qué tipo de incidencia tiene. Aquí les pongo algunas imágenes de daguerrotipos. Los daguerrotipos, como les hemos dicho, se realizaban en esta chapa de cobre plateada que era muy delicada, ¿no? Era muy delicada porque era una chapa muy fina y por lo tanto necesitaban estar conservados en estos estuches, digamos estuches que podían ser de terciopelo, de piel, de cuero, diferentes tipos de estuches. O sea, normalmente la parte exterior era de cuero, labrada también con
decoraciones, y en la parte interior había un cristal que se ponía a protección del documento enmarcado, y el terciopelo, esta parte aterciopelada para proteger básicamente el cristal. Es difícil encontrar todavía, o sea, los daguerrotipos no son difíciles de encontrar. Hay muchos, y si quieren echar una ojeada a la página del Archivo Nacional de Fotografía del INPC, posiblemente encontrarán algunos ejemplos de daguerrotipos digitalizados ahí. Digitalizados y visibles en la página. Pero ya va de por sí, volviendo al tema del análisis morfológico de la estructura de este documento, ya ven que este tipo de documento es muy elaborado. O sea, no solo tenemos la imagen de por sí, sino tenemos la cajita del estuche de conservación, el marco, el cristal, la protección de la imagen, el terciopelo, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, todos los elementos que constituyen esta tipología documental, en cierta medida, determinan la fruición que puede tener quien ve este documento. Entonces, nosotros lo estamos viendo en una pantalla, una imagen de documento proyectada en una pantalla de un ordenador, pero se tiene que imaginar la complejidad del documento y de cómo en realidad en la época este documento se podía fruir a través de este estuche. ¿Vale? Entonces, los daguerrotipos, como les dije la otra vez también, tenían unos tiempos de elaboración muy grandes, y realmente someterse a una fotografía en esta época era realmente una tortura para quienes tenían que ser retratados. De hecho, ese es el ejemplo de la típica silla donde se tenían que sentar los sujetos delante del fotógrafo, y como ven tiene una barra que salía por detrás de toda la espalda para inmovilizar en cierta medida quien se retrataría en el estudio fotográfico. Los tiempos de exposiciones eran muy largos, a veces rozaban los 10 o 15 minutos. Realmente una tortura sacarse una fotografía. Y de hecho había situaciones como, bueno, esta que ven a la izquierda se retrató de perfil. Estos, en cambio, ya pueden ver aquí los ojos de esta persona, no aparecen, prácticamente parecen, no hay pupilas en estos ojos, porque evidentemente a lo largo del tiempo de exposición habrá movido las pupilas, y la cámara no tuvo el tiempo suficiente como para captar, o sea, no captar el movimiento, sino inmortalar, parar el movimiento de las pupilas. No sé si han visto la película The Others, Los Otros, de Amenábar, me parece, es el director, y en esta película se ve una costumbre muy difundida en esta primera época, es decir, retratar a los difuntos. En cierta medida se consideraba la fotografía con un aspecto mágico, que la última imagen podía conservar el alma del difunto, y por un lado, por el otro también se considera, era un importante medio de comunicación, es decir, ¿cómo vas a decir que se ha muerto un pariente lejano, por ejemplo, en América Latina, de migrantes que se habían muerto en América Latina, a los parientes que se habían quedado en Europa? Bueno, a través de la fotografía. Era la prueba testimonial del hecho que efectivamente esta persona había muerto. Entonces, actualmente, cuando lo vamos a ver con la mentalidad nuestra
a menudo de hombres del siglo XXI puede resultar una costumbre en cierta medida macabra, pero en realidad tenía una base cultural importante que se tiene que contextualizar evidentemente en la época que se produjo este tipo de género fotográfico. Luego tenemos los ferrotipos, ¿vale? Aquí, como siempre, pueden leer todas las cuestiones relativas a la historia, qué tipo de incidencia. Los ferrotipos son parecidos a los daguerrotipos en el sentido que siguen siendo imágenes únicas que no se pueden reproducir, pero tienen una dimensión mucho más chiquita. Y básicamente la chapa ya no es de cobre, sino de hierro, básicamente. Por eso se llaman ferrotipos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Mira, esa era la cámara con la que se sacaba este tipo de imagen. Y ese es un ejemplo de ferrotipo. Esos ferrotipos no tenían una dimensión mayor de lo que es actualmente la fotografía carné, básicamente. Eran muy chiquitos y como pueden ver, tienen una precariedad de la imagen porque evidentemente es un tipo de tipología documental que puede sufrir muy fácilmente de arañazos, de doblar la misma hoja de hierro. Entonces también había formas de conservación de los ferrotipos parecidas a los daguerrotipos, pero como ven la dimensión es mucho menor que la del daguerrotipo. Pueden ver la proporción del dedo aquí de la persona y el ferrotipo básicamente no era mayor que un dedito. Luego tenemos los ambrotipos, que es otra aplicación de la técnica del collodion que hemos visto como elemento aglutinante, ¿no es cierto? Entonces, los ambrotipos aquí también pueden ver que se conservaban de la misma forma, pero básicamente ya ven que tienen una definición mayor de la imagen. La niña ya no está cintada en esta imagen, ¿verdad? No está cintada, tiene un pequeño bastón y estos dos que están cintados no aparece ningún tipo de estructura que sustentaría la figura humana. Eso que implica que ya con el ambrotipo el tiempo de exposición empezaba a alargarse. Finalmente, aquí terminan los procedimientos que hemos visto hasta ahora, tenían una característica, que no eran reproducibles porque cada fotografía era la fotografía definitiva, el documento definitivo. En cambio, cuando se empieza a utilizar la albumina como aglutinante, empiezan a aparecer los primeros tipos de negativos. Entonces, con la aparición del negativo, nace finalmente la posibilidad de la reproducibilidad técnica de diferentes tipos, o sea, reproducir diferentes fotografías. Esa era el típico ejemplo de albumina. Estas son muy comunes de encontrar. Se caracterizan por este color amarillento que depende evidentemente no solo del tiempo, de la oxidación del tiempo, sino por el mismo hecho que evidentemente la albumina, como hemos dicho, es un aglutinante que viene de la clara del huevo. Entonces tiene esta coloración amarillenta. ¿Vale? Hay diferentes tipos de albuminas y ya el fotógrafo finalmente puede empezar a salir un poquito de lo que es el estudio fotográfico y sobre todo tiene esa característica de que es un primer procedimiento reproducible.
cuando nace el negativo, aparte de la albumina, tenemos los negativos al collodión también. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? De negativo al collodión. Los negativos al collodión tenían una característica increíble, es decir, el documento como tal negativo, si se ponía encima de un papel blanco, aparecía la imagen positiva. Y ese es el ejemplo que tenemos aquí. Ese no es lo que vemos a la izquierda es el negativo, ¿verdad? Pero lo que vemos a la derecha no es en absoluto una, ¿cómo se dice? Una impresión de este negativo al positivo, sino es simplemente el mismo documento apoyado en una hoja blanca que daba este tipo de resultado. Luego tenemos la gelatina sobre vidrio. Entonces, estos primeros negativos que hemos visto bien aquí no tengo imágenes, pero como hemos dicho, también las albuminas tenían el soporte negativo, básicamente eran negativos de cristal. Entonces, entienden cuántos a lo largo de estos negativos, a lo largo del tiempo, se habrán perdido por la fragilidad misma del soporte de cristal. Aquí tenemos las gelatinas de vidrio y aquí la podemos ver. Aquí ven una gelatina de vidrio. Eso hasta los años 50 del siglo pasado había muchos fotógrafos que todavía utilizaban esta técnica de fotográfica, y la característica de esta técnica fotográfica es que también fue utilizada para el primer experimento de fotografía en 3 dimensiones. Hoy en día vamos al cine, nos dan las gafas de 3 dimensiones y podemos ver este efecto de tercera dimensión. En cambio, la tercera dimensión, por aquel entonces, se lograba a través de un particular tipo de aparato fotográfico, que es lo que ven aquí, que constaba de 2 objetivos. Entonces va a crear una visión estereoscópica, ¿no es cierto? Entonces se realizaban 2 fotografías del mismo sujeto, y esas 2 fotografías se montaban en este otro aparato que era un visor, y a través de este visor se podía tener el efecto de la tercera dimensión, de la profundidad. ¿Alguien se atreve a adivinar cuál era el género fotográfico que ha tenido más éxito con este tipo de fotografía estereoscópica? Temo equivocarme, pero tendría que ver con desnudos. Exactamente, la fotografía erótica. La fotografía erótica es la que más éxito ha tenido a través de este tipo de aparato, pero no solo, no solo. Entonces, finalmente, digamos, a partir del siglo XIX, final del siglo XIX y sobre todo a principios, en las primeras 2 o 3 décadas del siglo XX, finalmente la fotografía evoluciona hasta tener un soporte de plástico. Un soporte de plástico, y entonces nace el negativo sobre plástico o acetato, diferentes, que es el negativo más famoso en la historia de la fotografía, digamos que empieza a desarrollarse desde los años 20, 30 del siglo XX y se utilizaría durante 70 años, por lo menos, hasta la aparición de la imagen fotográfica digital. Entonces, el negativo sobre plástico revolucionaría también la cámara fotográfica. ¿Por qué? Porque permitiría eso que ven aquí, aquí tenemos unos ejemplos de negativos sobre tal, el invento del rollo, el rollo fotográfico.
Es decir, bueno, desde que yo nací y empecé a dedicarme a la fotografía, había dos tipos de rollos fotográficos. Uno de 24 tomas y otro era de 36 tomas. Si lograbas ajustar bien el rollo dentro de la cámara, tal vez podrías conseguir una o dos tomas más de lo previsto. Pero normalmente eran 36 tomas fotográficas, ¿vale? Pero anteriormente, cuando no estaba estandarizado este número de tomas fotográficas, básicamente los fotógrafos lograban cargar sus propios carretes al límite para tener inclusive hasta el doble de disparos fotográficos. Entonces, lo que vemos aquí son ejemplos de negativos a la derecha y los que vemos a la izquierda podría considerarse como una ulterior tipología documental que se llaman pruebas de contactos, es decir, una primera impresión de los negativos que se hacían simplemente con el contacto del negativo sobre otro papel fotográfico sensibilizado con la luz, daría la posibilidad al fotógrafo de ver en línea general las fotografías y entre estas escoger las que él consideraba relevante para su trabajo. Entonces ya empieza se va complicando más el trabajo del fotógrafo, porque en este momento ya no es el fotógrafo que simplemente dispara y sabe que esa es su toma definitiva, sino el fotógrafo empieza a ser el primer crítico de sus propias imágenes porque tendrá que evidentemente ir seleccionando las que se ajustan a sus necesidades visuales, profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, luego aquí tienen otros procedimientos que son menos comunes, pero pueden ver, de hecho no me he detenido en darles característica, pero para que lo sepas, tenemos cianótipos, copia carbón. Esta que ven aquí es una copia al carbón y esas son pero muy frágiles, son muy difíciles de encontrar. El cianótipo me parece que estaba no me aparece. Bien, mi culpa, es que el cianótipo está en el PowerPoint este que se proyecta, en cambio ese es un PDF. Pero el cianótipo está caracterizado por su color cian, casi un azul muy marcado. Y luego, bueno, finalmente se dan los primeros pasos, digamos, a partir del inicio del siglo hacia lo que sería la fotografía de color. Y con respecto a esto, les aconsejo vivamente ver el video que he puesto adjunto a esta parte del PowerPoint. ¿Por qué? Porque el primer procedimiento fotográfico de color se llamaba autochrome y nace en esta época entre 1904 y 1907 y tenía la característica que en los documentos se utilizaba la fécula de las papas para colorear, para no colorear, porque hasta aquel entonces había también otra costumbre, es decir, la de ir coloreando los documentos fotográficos en blanco y negro. Había una figura profesional que se dedicaba, que era el que le daba el retoque fotográfico y a veces el retoque era un retoque coloreado con pinceles y cosas por el estilo. En cambio, el autochrome, a través de la fécula de papa y la utilización de los colores primarios, es decir, el rojo, el verde y la violeta, lograba excelentes resultados de documentos de color. Y aquí lo ven. Estos son primeros documentos fotográficos de color que no han necesitado la intervención por parte del retocador.
que normalmente era también un artista. Porque, en cambio, el color finalmente asomaba directamente de la fotografía y por lo tanto se llamaban autochrome. Y yo les aconsejo ver este video que le pongo aquí al final de todo, porque realmente hay toda una serie de fotografías autocromes que con este efecto del color tienen un impacto visual de contemporaneidad realmente brutal. Parecen fotografías realizadas con una tecnología actual, pero hace 100 años. Te dan una, casi como si hubiese existido la máquina del tiempo y podíamos ir a fotografiar los años 20, pero con una cámara actual. Y son realmente impresionantes, impresionantes. Les aconsejo verlos. Y finalmente llegamos a lo que es el Kodachrome, es decir, el rollo actual, perdón, ya se nota que soy mayor, el rollo más difundido de los años 60, 70, es decir, para la realización de las famosas diapositivas. Entonces, de la forma más sintética posible, he intentado a lo largo de esta clase abarcar las principales tipologías documentales fotográficas, ¿no es cierto? Entonces, volvemos un momento todos aquí. No sé si tienen dudas, preguntas sobre los temas que hemos tratado hoy. Como prometí después de la clase anterior, he intentado que esta fuera mucho más sintética, pero con más actividades que son las que tienen que llevar a cabo después ustedes. Entonces, y sobre todo, teniendo en cuenta que la película dura alrededor de 2 horas. Entonces, encantado de poderle solventar cualquier tipo de duda que haya surgido durante esta primera parte de la clase. Quedo a vuestra disposición. Yo tengo una pregunta sobre la fotografía mortuoria. Quisiera saber cómo en qué época más o menos fue su mayor uso. Digamos que toda la primera época de la fotografía es bastante difundida, es prácticamente uno de los primeros géneros fotográficos. Pero esta costumbre, este uso que se le daba a la fotografía, como te decía, en cierta medida ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Se mantenía, pero ha ido cambiando un poquito a lo largo del tiempo. En el sentido que, como decía al principio, en una época inicial se le otorgaba un valor de magia para poder conservar el alma del difunto. Pero evidentemente era casi un exorcismo que los parientes querían hacer para mantener la imagen de la persona perdida. Por el otro, se sumaron diferentes usos sociales, es decir, al valor de magia se le suman usos más bien de carácter de prueba testimonial. Entonces, por ejemplo, a lo largo de la historia de las migraciones, realmente se han rescatado muchísimas imágenes de un lado al otro del océano. Es decir, por ejemplo, a menudo pasaba que el último de 4 hijos que no conseguía trabajo en Europa era el que emigraba. Argentina, Uruguay, Brasil, esos eran los primeros destinos y a lo largo del viaje, a lo largo de los años que se quedaba trabajando en estos países, moría la mamá, el papá, alguien que estaba en Europa. Normalmente no solo se le hacía la fotografía al muerto, sino también se le hacía la fotografía al velorio para testimoniar la unión social en el momento
del duelo. Entonces, es un tipo de fotografía, como te digo, que ha ido adquiriendo significaciones a lo largo del tiempo y por eso merece una contextualización de vida como cualquier otro tipo de documento fotográfico. Pero para entender el significado originario, evidentemente, ¿no? Entonces, no sé si he contestado bien, si estás satisfecho, si no, pues... y no sé si tienen otras dudas, inquietudes. Yo, Yo, repito, perdón. sí, Lola, solo digo una cosa. Para entender esta clase, les recomiendo que vean los videos, porque allí los videos les explican punto por punto cómo se crean estas tipologías documentales, todos los elementos, qué tipo de procesos de captura de imagen y de revelado de la imagen tienen, que son muy fascinantes. Realmente y sobre todo podrán ver cómo actualmente en el siglo XXI se está rescatando este tipo de procesos fotográficos por parte de muchos fotógrafos profesionales que nunca se rindieron a pasar a lo analógico, sino que rescataron tipologías que podemos definir de arqueología fotográfica. Lola, perdóname, termina lo que quería decir. Perdón, no vi dónde, no encuentro dónde está ya, la manito, es que estoy en otro modo de pantalla y no sé qué hice. Ya. Vale. Pero bueno, a mí me intrigaba, o sea, si nos puedes como contar cómo sería en una pequeña línea de tiempo en la fotografía documental o la fotografía periodística. Decían en el texto que se ocupaban ya unas máquinas mucho más pequeñas, ¿no? Que eran mucho más portables y que permitían la movilización. Y por ejemplo, en la peli de La Maleta Mexicana decían cómo Gerda Taro y bueno, Robert Capa hacían sus fotos en el frente de batalla. ¿Cómo era ese proceso pensando en el revelado y en todo eso de los químicos que nos cuentan estos textos, ¿no? O sea, ellos usaban estas máquinas chiquitas o más pequeñas y portables y luego... Y normalmente, a ver, el tema de allí durante la batalla no podían revelar, evidentemente. Había momentos... Claro, por eso digo, ¿cómo habrá sido? O sea... ¿Cómo habría sido? Depende del momento. O sea, yo siempre les hago referencias de películas. No sé si han visto El fotógrafo de Mauthausen, que es una película que está en Netflix. Sobre Auschwitz. Mauthausen. ¿Cómo se llama? El fotógrafo de Mauthausen. Si buscan por fotógrafo en Netflix debería salir. Allí, bueno, hay un fotógrafo que es un jerarca nazista de un campo de concentración y evidentemente, bueno, bastante sádico en su papel de nazista y todo esto, que se dedicaba a fotografiar todas las torturas que se hacían en esos campos de concentración. Y tenía su cuarto oscuro, creado perfectamente dentro del campo de concentración. ¿Por qué te digo eso? Si vas a ver la película, que es muy llamativa porque aparte de hablar de fotografía, de historia, se centra sobre el hecho que un preso finalmente, cuando está acabando la guerra, se tomó la molestia de rescatar todas esas fotografías de torturas con el afán de poder testimoniar lo que habían pasado en el campo de concentración y finalmente en el proceso de Norimberga lograrían condenar esos jerarcas nazistas gracias a ese trabajo de rescate fotográfico. Básicamente allí puedes ver todos los elementos que necesitaban para un determinado tipo
de proceso de revelado y de impresión. Hay una reconstrucción fidedigna de lo que es el cuarto oscuro en los años 30. 30, 40. Básicamente no había mucha diferencia con lo que es la época de Gerda Taro y Robert Capa. ¿Qué quiere decir eso? No sabría decirte concretamente cómo revelaban estos tipos de reporteros. Yo supongo, y bueno, también habrá biografías de Capa que pueden corroborar eso, pero supongo, ¿no? Que en esta época el fotógrafo casi siempre recurría a otra figura que era el técnico de la fotografía que revelaba, etc. Normalmente lo imprescindible en esta época era llevar a cabo cuanto más documentos fotográficos y luego lo revelarían en otro momento. O sea, el proceso entre la toma, la captura, el estar tomando posición en el frente al lado del bando republicano estaba bien separado de lo que es el segundo momento del revelado. Muchísimos fotógrafos no necesariamente revelaban sus propias fotografías. Ahora bien, en el contexto específico de la Guerra Civil Española, no sabría decirte cómo podían revelar, imprimir este tipo de fotografías. Habría que investigar un poquito más. Sí, pero lo veo separado. Sí, claro, para mí, o sea, yo escuchándome la pregunta, es medio tonta la pregunta, pero en realidad era porque ya había una división del trabajo, o sea, la fotografía misma como industria y como ciencia permitía que exista una división del trabajo, una nueva división del trabajo alrededor del hacer fotográfico, que luego se diversificó en hasta incluso la organización de exposiciones, convenciones, congresos. Eso implica una división concreta del trabajo, por un lado, y por otro lado pensaba que en el otro texto hablaban de la ausencia de las fotografías, y un poco también estoy explorando esto, las fotografías que no hay y lo que no hay en la fotografía también. Y eso me hacía pensar que este tipo de acciones fotográficas como la de Gerda Taro y Robert Capa y de muchos otros luego, claro, esa misma acción por su naturaleza, digamos, permitía la pérdida de material muy fácilmente, supongo, ¿no? Entonces, claro, por eso pensaba cómo habrá sido ese proceso para que las imágenes que nos llegan ahora, que las imágenes tienen esto de que resisten en el tiempo finalmente y nos llegan, de alguna manera nos llegan las imágenes, cómo habrá sido en medio de ese contexto tan brutal y de pérdida sobre todo. Hay diferentes tipos de fotografía de guerra, por eso Sara Angélica pide a mano, enseguida voy a por ti. Hay diferentes tipos de fotografía. Hay la fotografía bélica realizada por los mismos soldados, por ejemplo, ¿no? Y entonces normalmente siempre había un cuarto oscuro en los barcos militares, en los portaaviones, siempre había un cuarto oscuro donde poder, evidentemente, Gerda Taro y Capa no podían contar con esta herramienta. Entonces, hay una diversificación, primero de momentos, y luego también de figuras profesionales alrededor de la fotografía. Hay fotógrafos que nunca han revelado y impreso sus fotografías. Hay otros, en cambio, que han considerado siempre su proceso creativo como, digo, un proceso que va desde el momento en que tú imaginas la fotografía, la tomas, ya la imaginas y cuando la revelas ya piensas cómo la tienes que imprimir. En ese sentido, por ejemplo, un fotógrafo excepcional era Robert Mapplethorpe. Robert Mapplethorpe, artista controvertido, que ha dado una representación muy fuerte de la sexualidad en los años 70, era un maniático de
del proceso creativo. Exactamente. Otros, en cambio, tenían sus propios, no digo empleados, pero contratados, que se dedicaban a seguir sus sugerencias en cómo hacer esto. Entonces, cada cual tenía su proceso Sí, creativo. por eso Mapplethorpe creo que sigue siendo el mejor blanco y negro de la historia, Es ¿no? maravilloso. Es el mejor blanco y negro de la Es una historia. cosa maravillosa. Y no sé si lo has visto en vivo, las Sí. fotos, pero es maravilloso. Bueno, Sara Angélica, perdóname si nos hemos demorado. No, creo que, si no me equivoco, según los textos que he revisado sobre Capa y Gerda Taro, que como estaban metidos ahí en la guerra civil, es un tema que me interesa mucho. Si no me equivoco, el estudio de revelado, ellos lo tenían en París. Ellos sacaban sus rollos y los Claro, enviaban por correo claro. a París, donde unos amigos de ellos en el departamentito que tenían hacían el servicio revelado, y ahí las fotografías eran enviadas como corresponsalía. Pero ahí ni en Madrid ni en ninguno de los otros frentes tenían un lugar donde pudiesen revelar. Ellos no revelaban. Y Y, las cámaras eran aparatosas. y en cierta medida lo que tú me acabas de decir, te agradezco mucho por el aporte, porque no sabía yo. Eh, es todavía más milagroso el hecho que hayan llegado esas fotografías. Porque imagínense Sí. lo que podía ser enviar, podía pasar que cayeran en manos franquistas y en cierta medida me ha recordado lo que tú acabas de decir, el proceso con el que 100 años de soledad llegó a la impresión, no sé si saben, con todo lo que le pasó. Finalmente llegó primero la segunda parte del libro, la primera parte se perdió y milagrosamente llegó ahí. O sea, son azares de la vida. Y la película sobre la maleta mexicana es realmente milagroso como se rescata esta, pero que allí está todo completamente No sé clasificado. si pueden ver bien. Este librito creo que salió este año o el pasado. Reúne a 6 personajes medio conocidos en Madrid, durante los sitios de Madrid y durante la Guerra Civil Española. Y aquí este es el que he encontrado yo donde hay más documentación acerca, por ejemplo, de las cartas y de ciertos momentos en que Capa y Taro estaban tomando fotos en algunos frentes de batalla. Es Hotel Florida y es de una periodista norteamericana que se llama Amanda Bale. Muchas gracias, muy interesante. A ver si mis hijos me darán tiempo como para leerlo, pero intentaré. Bueno, Gabriela, por favor. Sí, yo tenía quería como un comentario, algo así, de tu parte, porque tomando en cuenta todo este cambio, ¿no?, que ha sufrido la fotografía a lo largo de la historia, ¿vos cómo considerarías que se da este paso? ¿Hay un cambio filosófico en el paso de la fotografía analógica a la digital, considerando que ya no hay una transformación en el objeto del material sensible en el que se imprime la foto, o es simplemente un cambio tecnológico o No, técnico que se da? es un cambio filosófico, como tú dices. De hecho, podemos llamar la época de la fotografía digital como postfotografía. Postfotografía. Postfotografía, como el postmodernismo, ¿no? Ah, Estamos bien. en una época de postfotografía, porque la fotografía no es algo meramente nostálgico de, qué bonita la fotografía antigua. Es realmente, yo me considero afortunado en el sentido que mi proceso de formación como fotógrafo empezó en una época todavía analógica. Y por mucho que haya sido traumático y difícil trasladarme a lo digital, veo que finalmente, no lo veo solo yo, también los que han visto mis fotografías cuando todavía hacía exposiciones y me dedicaba a esto, que es una fotografía
sí digital, pero con pensamiento analógico, en ese sentido. Entonces, he adaptado mis conocimientos, mi percepción visual a una realidad meramente virtual, digital, y a la vez la tecnología digital, yo nunca la he usado en una perspectiva, digamos, de computer gráfica. Básicamente, yo cuando fotografo voy trabajando la imagen en el momento en que hago la toma y ya sé cómo la quiero realizar después. No es que empiezo a hacer collage y cosas bueno, más de computer gráfica. Porque entonces, en cierta medida he tenido esta suerte, digo, de tener una pata en un siglo y la otra pata en el otro siglo, y entonces he tenido eso. En cambio, hay quien se forma ahora con la fotografía y sin embargo, a no ser que tengas la curiosidad hacia lo analógico, muy probablemente te dedicarás directamente a lo que es el digital. Pasando por alto también otro aspecto de lo digital, porque otro aspecto de la fotografía digital es el proceso de digitalización. O sea, no solo la toma fotográfica en la cámara fotográfica, pero entre los años 90 y la primera década de los años del 2000, había todo el proceso de digitalización de montones de documentos fotográficos y también eso es otro aspecto de la fotografía digital, que cambia un montón de cosas. Cambia primero la fruición. La fruición es inmediata. Eso ya hablamos de este tema. Y con el desarrollo de la fotografía digital en celulares es todavía más inmediata. El proceso de selección fotográfica que haces, que antes hacías sobre las pruebas de contactos que hemos visto, ahora lo haces ya una primera selección directamente en el visor de la cámara fotográfica. Entonces ya estás seleccionando tu producción fotográfica. ¿Qué otros aspectos tiene? Toda la postproducción y el hecho basilar que si sobre una media de 1500 fotografías logramos salvar unas cientos y las imprimimos, ya es un éxito. O sea, tenemos un uso autodestructivo de la producción fotográfica. Vamos a consumir, o sea, se consume todavía más rápidamente lo que producimos fotográficamente. Entonces, todos esos aspectos y muchos más van dando una connotación filosófica que deriva de la connotación tecnológica. ¿Vale? Muchas gracias, Mateo. Por favor. ¿Alguna otra inquietud, duda? Yo normalmente, yo tengo este curso que es mi, ¿cómo se dice? Tiene sus límites y sus ventajas, en el sentido que ya lo sé muy bien, que a los que tienen la fascinación para la fotografía se involucran y los que dicen, madre mía, todavía la fotografía. Entonces ya estoy acostumbrado, que es un boomerang, que lanzo y a veces no vuelve. Pero bueno, entonces yo diría que ya son las 11 menos 10. Tiene una película de 2 horas casi y tienen que revisar los videos allí. Pero antes de saludarles y despedirme, 2 palabras sobre la película las quería hacer. Esta es una película documental realizada primero por Wim Wenders. No es el último que llega y te saca un documental. Segundo lugar, abarca toda la trayectoria fotográfica de Sebastião Salgado. Sebastião Salgado es un fotógrafo documentalista muy
bueno, brasileño. Y en cierta medida, cruzando toda su trayectoria fotográfica, desde los primeros trabajos que hacía de forma amatorial, como cualquiera de nosotros, en cierta medida vemos el nacimiento, la creación, el desarrollo, en fin, toda la génesis de su archivo fotográfico. A través de diferentes tipologías documentales, verán todos los trabajos que él ha hecho en blanco y negro en los años 80, 90, y finalmente verán el último grande trabajo fotográfico que justamente se llama Génesis, que en cambio ha realizado completamente en digital. De hecho, verán cómo trabaja con las cámaras fotográficas digitales y por lo tanto verán cómo lo que les decía también, el pensamiento analógico se refleja en el trabajo digital por parte de este gran artista. Hay momentos muy duros durante la película. De hecho, cuando solía proyectarla aquí en la universidad, había momentos que veía a las chicas que se ponían así, que se estremecían, porque hay momentos en que él retrata genocidios, como el de Ruanda. Hay momentos en que él empieza a trabajar el tema del SIDA, en el SIDA entre los niños en África. Entonces verán imágenes muy impactantes, muy impactantes. Quien conoce Salgado sabe que su trayectoria es muy, 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 muy impactante. Entonces, sin embargo, todo esto tiene una evolución. Hay muchos elementos filosóficos que verán a lo largo de la película. Tratándose de Wim Wenders no podía ser de otra forma. Y por lo tanto les deseo una buena visión y una buena participación en el foro. Por último, y aquí les dejo, la semana que viene básicamente clase no hay. O sea, no habrá explicación. Porque yo considero que el tiempo de clase también es el tiempo en que ustedes tienen que elaborar la prueba, ¿no es cierto? Entonces, nos veremos, les haré una pequeña introducción a la otra película, que es la película de Buscando Vivian Maier. Ustedes verán la película, participarán en el foro y allí tendrán que escoger una de las dos películas como objeto del trabajo crítico que me quieren presentar. Que si lo quieren integrar con todos los temas que hemos tratado a lo largo de este mes, más o menos que estamos trabajando juntos, perfecto, encantado y todo esto. Pero digamos, el campo de prueba donde tienen un poquito que afinar por qué escogen una película o la otra, qué es lo que le fascina de una película o la otra, básicamente serán los foros, ¿vale? Allí tienen que ir hablando. Por lo tanto, la próxima semana yo les enviaré el enlace, les haré una breve presentación y les dejaré la visión de la película. Y luego todo el tiempo si he visto una mano levantada, para elaborar esto, porque a mí no me parece justo tampoco que el trabajo en estas condiciones en las que nos encontramos, el trabajo de la prueba definitiva sea fuera de las horas que ya son pocas, ¿no? que tenemos. Entonces, Camilo, por favor. Era para preguntar la fecha del trabajo final, la extensión o cómo va a ser esa parte. Unas 45 páginas, suficiente. Tranquilo. La extensión ha de ser unas 2 o 3 páginas. 2 o 3 páginas. Bien, o sea, 2 o 3 páginas, pero con
mirando el, ¿cómo se llama? El manual de estilo, ¿no? Con todas las... perdón, me están llamando aquí. Ya quité. Si son más, bienvenidas sean. El importante es que sean capaces de expresar lo que... Hay quien tiene el dono de la síntesis y quien no. Entonces, no les quiero poner límites, pero si me sacan un trabajo de 10 páginas, empiezo a valorar por menos. Yo tampoco tengo todo el tiempo. ¿Para qué fecha, profe? Entonces, yo diría como mucho 4, dale, va. ¿Para qué fecha? ¿Para qué fecha? La fecha, ya la semana que viene se la diré. Respira hondo, tranquilo. Empiezo a ver la película de hoy y definimos la fecha, ¿vale? Perfecto. ¿Alguna pregunta más? No. Entonces, señores, muchas gracias por todo, por haberme escuchado hoy también. Y nada, yo les enviaré el enlace para la semana que viene. Pablo, ¿estás hablando? No, está... y les enviaré el video, como siempre, de la clase que acabamos de tener hoy. Cualquier duda, inquietud me pueden escribir en el aula virtual o también en el foro, ¿vale? Saludos. Gracias. Chao. Chao. Que les vaya bien. Mateo, Chao. chao.